La búsqueda, un viaje a través del misterio, con Benjamín Amo. Estamos en el recibidor de la casa de la Huerta de San Vicente, que es un lugar, pues donde acontecieron algunos hechos que quizá merezca la pena recordar. Cuéntanos. Por ejemplo, aquí tuvo lugar el día 9 de agosto de 1936 un consejo de familia que en alguna ocasión Luis Rosales ha rememorado. Sí, porque fue el único que no era de la familia que estuvo presente, ¿verdad? Justo. Ajá. Esa tarde se reúne toda la familia aquí con Luis Rosales, al que Federico ha llamado por teléfono, asustado por una serie de acontecimientos que se han ido produciendo en los días previos. Uh-huh. Desde el día 6 de agosto hasta el día 9 se han sucedido distintas expediciones intimidatorias de grupos de sublevados fascistas de Granada. En una vienen a hacer un registro arpiano con la vaga pretensión de que Federico escondía una emisora para comunicarse con los rojos o con los rusos. En otra de esas visitas vienen en busca de los hermanos de Gabriel Perea, que era el casero de la finca, y también se producen maltratos, etcétera, de manera que la situación empieza a hacerse en la Huerta inquietante. Y bueno, esa tarde se toma la decisión de que Federico va a salir de aquí. No saben en principio con qué dirección, si pasarse a zona republicana, cosa que hubiera sido muy sencilla, porque bueno, unos días antes Rodríguez Orgaz, un arquitecto, amigo, conocido del poeta, pasa por aquí, por la Huerta, está un tiempo con ellos, oyen ruidos de coches que vienen probablemente en busca suya, siguiéndole la pista, ¿verdad? Y se esconde detrás de la casa en unos maizales, y eso le salva la vida. Y desde ahí, campo a traviesa, consigue llegar a Santa Fe, que era todavía territorio republicano. Aquí al lado. Aquí al lado. Así que aquí se toma esa tarde-noche la decisión de que Federico marche, pero la decisión que se adopta es que se va a vivir unos días a casa de la familia Rosales. Parece la más acertada, puesto que los Rosales son destacados dirigentes de la Falange, y la Falange es un grupo que ha tomado una parte activa en la sublevación fascista que se ha producido el día 18 de julio. Así que desde aquí Federico parte esa noche a casa de los Rosales y ya nunca más volvería a ver los paisajes, ni a oler el aire, ni a escuchar los silencios de la Huerta de San Vicente. ¿Crees que en algún momento de esa asamblea, esa reunión familiar que hubo aquí, se llega a plantear o poner sobre el tapete la posibilidad de que Federico saliera de Granada? ¿O es una escena? Parece ser que se barajaron esas opciones: marchar. Otra de las opciones era refugiarse en el Carmen de Manuel de Falla, que era de algún modo un baluarte inexpugnable por el catolicismo ferviente de Manuel de Falla, la amistad. Pero había tenido, creo que algún dime y direte con Manuel, ¿verdad? Bueno, pequeños roces que seguramente no fueron determinantes para esa decisión. Parece ser que el marchar a casa de los Rosales viene motivado sensato, ¿no? Básicamente porque parece lo más sensato. Parece que es el lugar donde va a estar con más seguridad. Y en ningún momento nadie teme por su vida, porque claro, si se toma esa decisión. Nadie teme, ni los padres, ni él mismo, obviamente, claro que sí. Es un lugar especial la Huerta de San Vicente. Sin duda. Estaba, cuando la compra el padre del poeta en 1925, estaba la finca alejada a casi 1 kilómetro del límite suroeste de la ciudad de Granada. Así que era una casa de campo muy cerca de la ciudad, pero aislada en el campo. Y ese carácter hace de este lugar
pues un sitio especial para Federico. Escuchábamos la voz de Juan José García, conservador de la Casa Museo Huerta de San Vicente, que al contarlo vive y de alguna manera también nos hace vivir la memoria de algunos de los terribles sucesos que tuvieron lugar en esa casa familiar de los García Lorca. Nos nombraba a Luis Rosales, poeta y amigo íntimo de Federico. Tan amigo era y tan cercano a su entorno familiar que, como nos decía Juanjo, fue el único que estuvo presente en aquel consejo familiar que tomó la determinación de que se marchara para refugiarse en su casa, en casa de la familia Rosales. En principio parecía el lugar más seguro. Ellos eran falangistas y habían tomado también parte activa en esa sublevación militar. Sin embargo, fue allí, en esa casa, hoy en día reconvertida en un hotel, donde Federico fue detenido. Y será el propio Luis Rosales el que nos va a contar lo sucedido, y así fue como lo relató en una entrevista para Televisión Española un 10 de diciembre de 1976. Es curioso que la única persona que tenía la sensación de peligro era él. Tenía una sensación de peligro lejana, de todos modos, porque la verdad es que el ambiente que lo rodeaba entonces le hacía olvidar muchas cosas. Él siempre hablaba de las mismas cosas. Federico, yo recuerdo que en aquella época que hablaba obsesionantemente de literatura. Que nosotros hablábamos, por ejemplo, buenas noches 4 o 5 horas. Siempre hacía lo mismo. Cuando yo llegaba me daba las noticias, él oía la radio, claro. Estaba todo el día recluido y oía toda la radio, como es lógico, ¿no? Entonces, pues yo no oía nada. Entonces, la persona que me daba a mí las noticias diarias, tanto de una zona como de la otra, porque él oía toda la radio, era Federico. Entonces, la primera hora la dedicaba siempre pues a esa cosa informativa, ¿no? De decir, Federico tenía una memoria tremenda, una memoria extraordinaria. Pero enseguida trataba de liberarse de su propia preocupación y hablaba de lo que quería hacer, de lo que tenía que hacer, de lo que iba a escribir. Él estuvo escribiendo en casa. Entonces estaba escribiendo este libro del cual han hablado ahora con más o menos fortuna, con más o menos fortuna, del cual han hablado ahora. Sonetos del amor oscuro. Sí. Y tampoco es verdad, porque en fin, con los títulos de Federico ocurre como en tantas otras cosas. Cada uno ha hablado. Los títulos cambian. Y él primero llamaba Sonetos del amor oscuro. Bien. Pero después no le llamaba eso, le llamaba El jardín de los sonetos. Y la verdad es que el título definitivo, definitivo, en la medida naturalmente en que podemos hablar de definitivo aquí, pero el último título aceptado por él era El jardín de los sonetos. Y esto efectivamente fue parte de los papeles que le devolvimos a la familia de Federico. Él estuvo escribiendo, bueno, que él tenía de un lado la preocupación de la vida. Él estaba allí continuamente atento a la radio, ¿no? Viviendo, pero al mismo tiempo estaba tratando de alguna manera de liberarse de eso y de reincorporarse a lo esencial de su vida. Y eso era siempre la misma tónica. La tónica de angustia en esa primera hora, tónica de angustia a veces realmente estremecedora, a veces estremecedora, y luego la liberación de esa propia angustia que él tenía, hablando, ¿no?, de su deuda consigo mismo, de su obra, de sus posibilidades, de su futuro. Llegaron a la casa, lo detuvieron, en la casa no estaba nadie más que tu madre, me parece. Sí, y mi hermano. Y tu hermana. ¿Tú llegaste por la noche? Porque ellos me llamaron, sí, yo estaba en el frente y ellos me llamaron y conté con la noticia de que habían rodeado la casa, incluso habían apostado, ¿no?, vigías armados en los tejados, habían tomado militarmente las callejuelas, en la poca calle, ¿sí? Y había... Como si fuera un hecho de guerra. Sí, como si fuera un hecho de guerra, sí, pero claro, porque aquí
de ahí viene, es decir, la importancia que se le dio a esa, como si fuese una captura, como si fuese algo absolutamente increíble. Ya la manera de producirse el hecho, no solamente la manera de producirse era absolutamente desacostumbrada. Nunca se había hecho una detención de este tipo. Yo por otra parte sé poco, y de esta tampoco sé más que lo que efectivamente me ha contado mi hermana y me contó mi madre. Entonces se presentaron tres personas, llamaban Tres Castro, García Liz y Ramón Ruiz Alonso. Fueron las tres personas que entraron en mi casa. Que Ramón Ruiz Alonso fue la persona que se quedó cuando mi madre le dijo que se encontraban en casa, de que no había motivo para tomar tantas precauciones, que no había quien se pudiera defender, entre otras muchas cosas, ¿no? No había por qué tomar tantas precauciones. Y entonces, porque era el que iba dirigiendo la operación, dijo que los demás se retiraran. Entonces se retiraron efectivamente todo aquel aparato bélico se retiró y se quedó Ramón Ruiz Alonso. Tuvo una conversación con mi madre, conversación que me ha descrito, naturalmente, mi madre, en que dijo, bueno, pues que vengo a aprender a Federico. ¿Por qué se prende a Federico? Pues, por sus obras. ¿Pero por qué obras? Bueno, señora, usted no sabe. Perdón usted, yo conozco muy bien la obra de Federico García Lorca. Tiene usted la bondad de decir, bueno, yo tengo una orden y tal. Orden que lo presentó. Entonces mi madre, que tenía mucho interés, y es una cosa que no se ha solido hacer. Y bueno, usted no tendrá inconveniente entonces en que yo llame a alguno de mis hijos para que la acompañe. Y claro, temía. Y entonces, pues, no, yo no tengo inconveniente. Entonces, claro, nos llamó a todos. Acudió, yo estaba a 40 kilómetros, pero en fin, nos llamó a todos. Todos vinimos. Pero claro, el primero que llegó fue mi hermano Miguel, el mayor, hoy muerto, el último de los muertos de mi familia. Y entonces, mi hermano acompañó a Federico para darle la seguridad de que lo iba a dejar. Yo siempre he dicho, y es así, que si don Federico, es decir, su padre, doña Vicenta, su madre, Federico, o yo, hubiéramos creído que Federico tenía peligro de muerte, Federico no hubiera muerto. Salvar la vida a Federico era facilísimo. Era facilísimo. Lo que ocurre es que nadie podía pensar en ese evento, nadie lo pudo pensar. En el consejo de familia que celebraron ellos delante de mí, al cual yo asistí por generosidad suya, ¿no? Y era la única persona extraña a la familia que estaba allí, en ese consejo de familia, pues jamás se pensó en la posibilidad de que actualmente a una persona literalmente inocente como Federico pudiera. Es decir, que cuando fue a mi casa no iba para protegerse naturalmente de ningún peligro, iba para protegerse de las molestias que le habían ocasionado. Es decir, que en un momento determinado le habían registrado los papeles, que en algún momento determinado le habían maltratado de palabrería, en fin, de modo que lo que se temían eran pequeñas, ¿no?, exacciones de carácter corporal para registrar. Y eso es lo único que pensamos naturalmente que había que defenderle, porque si hubiéramos pensado que había que defenderle de la muerte, pues es indudable que Federico no hubiera muerto. Era facilísimo. Pero eso nadie lo pudo pensar. Y no lo pensó ninguno de su familia. Yo tampoco lo pensé. Es más, yo tampoco lo pensé ni siquiera cuando lo prendieron. Cuando yo llegué esa noche, yo entonces convencí naturalmente a mis hermanos, pues ya no tenía... Y fuimos a ver al gobernador. El gobernador civil no estaba esa noche allí. Y entonces, pues, yo hice una declaración ante... Y claro, pues, como íbamos, en fin, yo era joven y era un poco impetuoso, era un momento para mí muy grave, pues, y yo hablaba, yo hablaba en voz alta. En mi declaración me estaba tomando a un teniente coronel de la Guardia Civil y había alrededor mío un centenar de personas. Y en un momento, pues yo dije, esta tarde, a las 5:30 de la tarde, un tal Ramón Ruiz Alonso. Y eso lo repetí varias veces. Un tal Ramón Ruiz Alonso, ¿no?, vistiendo el uniforme de falange, sin ser falangista, ¿no?, diciendo que portaba una orden, sin enseñar esa orden. Un tal. Entonces, la tercera vez que yo dije, un tal, pues, Ramón Ruiz Alonso, que estaba allí, entre aquel centenar de personas, ¿no?, que había, Ramón Ruiz Alonso, soy yo. Entonces yo dije, ¿eres tú? ¿Sí? Entonces, ya lo estaba oyendo. ¿Por qué te has presentado en el domicilio de un superior
¿Qué orden llevaba? Llevaba orden verbal. Y con una orden verbal has hecho esa detención. La he hecho bajo mi única responsabilidad. No sabes lo que dice, repítelo. Bajo mi única responsabilidad. No sabes lo que dice, repítelo. Si hoy se lo repitiera 3 veces seguido. Bajo mi única responsabilidad, porque él se estaba apuntándose tanto, y entonces efectivamente yo estaba ya condenado a muerte. Y él se estaba riendo de que yo estuviera enjuiciándolo. Se estaba riendo de mí. Y estaba apuntándose el tanto glorioso de que bajo su única responsabilidad se había hecho eso. Y luego lo ha negado. Siempre, pero eso lo ha dicho delante de 100 personas. No se trata de las cuales naturalmente viven todavía, vamos, por muchos que hayan muerto, viven todavía 40. No era. Y esa es la historia de esa noche. No nos recibió el honor civil. Yo dejé constancia de esto. Él se hizo responsable. Al día siguiente lo vio mi hermano Pepe, y ya cuando lo vio mi hermano Pepe le dijo la fuerza, todo esto ya se sabe, ¿no? Esto ya se sabe. Le dijo, bueno, sobre Federico ya no me necesita hablar, porque en fin, ya sabes perfectamente que eso está, ¿no? El asunto sajado. La búsqueda, un viaje a través del misterio. Durante el tiempo que Federico pasó en el gobierno civil, horas probablemente, Luis Rosales no llegó a verle. Pero es fácil adivinar, sabiendo cómo era el poeta y por todos los testimonios existentes, que se encontraría asustado. De alguna manera, sentía el peligro sobre su vida. Hoy en día, ese mismo edificio alberga la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, facultad, ironías del destino, de la que Federico también fue alumno. Se trata de un edificio de interés cultural, por lo que apenas ha sufrido modificaciones de ningún tipo. Yo tenía que intentarlo. Algo me decía que debía visitar ese lugar, y lo hice. Esto fue lo que ocurrió durante mi visita. Hola, buenos días. Voy a hacer una preguntita, a ver si me podéis ayudar. Estamos haciendo un reportaje sobre el tema de García Lorca. Y como sabréis, ¿no? Este edificio antiguo gobierno civil, y no sé si tenéis ubicado o se conserva todavía los espacios en los que presuntamente este hombre estuvo aquí preso. Se supone que estuvo abajo, donde están las calderas. Dicen que ¿la historia? También. Ah, no, del tema... Bueno, eso ya no lo sabía, ella me ha dejado un poco... ¿Te me digas, sí? Sí, parece ser que lo han visto varias gente. ¿Pero aquí? Sí, abajo. Oye, ahora sí quiero verlo. Ahora sí. Ahora sí. Y si quieres bajar con todo eso, tienes que ir al decanato. Al decanato, ¿no? Tienes que pedir permiso. Vale, no hay problema. Bueno, pues vamos a preguntar al decanato, tal y como nos han dicho, porque parece ser que esos espacios en los que Lorca estuvo preso, presuntamente aquí, pues o no se conservan o se conservan en un estado bastante malo. Vamos a preguntar. Buenos días. Hola. Venga, hasta ahora. Voy a ir para la vale. Y yo acompaña y yo miento voy a seguir. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Hemos tenido suerte. Vamos a visitar la zona de Caldera, donde estuvo presuntamente este buen hombre Federico, y donde los de conserjería nos han dicho que además es que hay algún tipo de presencia anómala. Vamos a ver.
Había suerte. Voy a bajar entonces abajo, a Sí, la carrera. sí. Vamos. ¿Usted también ha escuchado alguna vez la historia esta que comentaba su compañera? Es que lo vi un compañero, lo vi hace poco. Entonces he bajado con él un par de veces y... Que lo vio. Él dice que lo vio, vamos, él dice que yo lo creo que no es una persona que... Ya. Que dice que se asustó. Como ya se nota la humedad, ¿eh? Entonces aquí es donde los traían, ¿no? A los presos, donde los, Sí, aquí es donde los dejaban a la espera, como ha dicho antes, de sacarlos a los camiones ya para dar el paseíto. para darle el paseíto, ¿no? Madre mía, claro, esto tiene vida propia aquí abajo. Y necesitamos detenernos un instante, porque quizás los oídos más agudos hayan podido percibir algún tipo de extrañeza en un momento dado de la grabación, justo cuando nos abrían la puerta de las entrañas de esa facultad de Derecho. Me gustaría repetir ese preciso instante, pidiéndoles además que presten especial atención a una extraña voz que parece oírse de fondo. Claro, esto tiene vida propia aquí abajo. Volvemos a repetir el preciso instante, esta vez eliminando mi voz, aludiendo a esa sensación de vida propia en aquella estancia. Les tengo que confesar que en el momento de la grabación de ese audio, en nuestra visita a la Facultad de Derecho de Granada, no fuimos conscientes en ningún momento de que ese audio, de que esa extraña voz se nos había colado. Han tenido que pasar 3 años revisando todo ese material auditivo que me he dado cuenta de que algo extraño se nos había introducido ahí dentro, en esa conversación. Bien, pues en el análisis que he realizado de ese pequeño extracto, he creído interpretar 3 palabras. Primero les voy a dejar con el análisis lo máximo que hemos podido conseguir enfatizar lo que sería la voz, eliminando todo el ruido, para ver qué primera interpretación le dan ustedes. Seguidamente yo les confesaré lo que he creído escuchar. Sin lugar a dudas es algo realmente extraño. Permítanme que les ponga en contexto de cómo se produce la grabación de ese audio. Cuando nos desplazábamos hacia la zona de sótanos de esa facultad de Derecho, toda esta secuencia está acompañada de imagen. Es decir, el audio que escuchamos es el soporte sonoro de un vídeo. Bien, pues en ese vídeo se puede ver cómo vamos descendiendo a través de esa escalera y mantenemos una conversación con el conserje en la que vamos hablando precisamente de cómo se producían aquellas situaciones en el estallido de la guerra civil. Es decir, vamos hablando de que arriba, en la zona de despachos, se producía el trámite administrativo cuando éste se llegaba a producir. Después se bajaba a los presos hasta esa zona en la que estamos llegando. Y ya seguidamente, de pasadas unas horas, se les subía en el camión, así lo decimos, se les subía en el camión y se les llevaba de paseíto hasta la zona de Biznar o hasta las zonas de fusilamiento. Bien, pues cuando comentamos eso, se produce un leve silencio en el que esta persona abre la puerta, ese es el chirrido, ese chirrido de puerta que se oye. Yo hago un comentario justo cuando abre la puerta, que es ese de
vaya, pues aquí parece haber vida propia. Y lo hago refiriéndome en el sentido de el golpe de humedad que se siente una vez que abre esa puerta. Pues justo cuando hago ese comentario, aquí tiene que haber vida propia, es cuando se introducen de forma anómala esas voces extrañas que hemos podido escuchar, se conocen como psicofonías. Bien, pues esas voces se nos cuelan ahí, esas psicofonías se nos cuelan ahí, y las dos voces que se oyen, porque una parece ser evidentemente de un tono más grave, masculino, digámoslo así, dice dos palabras, y en último término se incorpora una voz como más aguda, como más femenina, que dice una palabra como prácticamente susurrada pero gritada, una cosa un poco extraña, ¿no? Claro, este tipo de grabaciones siempre son susceptibles de interpretación, es decir, al no entenderse nítidamente lo que está diciendo, pues se produce una interpretación. Cada uno de los que la habéis escuchado podríais tener la vuestra propia y podéis haber creído entender cualquier cosa, evidentemente. Personalmente, os tengo que decir que lo que yo he entendido, lo que Benjamín Amo ha entendido en esas tres palabras es, la primera palabra para mí sería salta, antes, esas son las dos palabras que dice la voz grave, y en último término, esa voz aguda que se oye, desde el primer momento que la escuché, entendí, y no sé lo que habrán entendido ustedes, pero creo que está diciendo camión. Si esto fuera así, no dejaría de ser curioso, sobre todo teniendo en cuenta los comentarios que habíamos hecho nosotros previamente. En fin, no deja de ser curioso en todo este enigma Lorca, precisamente en ese sótano en el que él pudo haber estado preso en sus últimas horas, hayamos tenido esta incursión psicofónica. Y ahora sí, tras este inciso psicofónico, continuamos con nuestra visita al subsuelo de la Facultad de Derecho, donde, a buen seguro, Federico García Lorca estuvo preso y donde todavía hoy en día, como hemos visto, parece quedar algo de todo aquello. Con los arcos que así. Luego por aquí. Porque esto no tiene salida directa, o sea, esto está bajo el subsuelo, no tiene salida directa a la calle, ¿no? No, a la calle no. O sea, que los tenían que sacar por las puertas estas por las que hemos entrado, entraba y salías por ahí, ¿no? Y ya está. Entonces, según los testimonios orales que tenéis o las cosas que se cuentan, aquí es donde los encerraban. Aquí es donde se creen que estaban los calabozos, y de aquí era donde los metían, después ya vaya, los sacaban. Y la parte de arriba, lo de Constitucional, supongo yo que sería pues donde tendrían la oficina. Sí, donde hacían, como ha comentado antes, sí, cuando se hacía el papel, pero la mayoría de los casos no. Claro, porque detenciones ilegales y todo clandestino y fuera, ¿no? No querían que se supiera, pues no. Vaya. ¿Y usted baja mucho por aquí, por esta zona? ¿O no? Pues sí, he bajado alguna vez que otra. ¿Y alguna vez se ha encontrado con esto que me decía de su compañero? Mi compañero, ya te digo, subió diciendo de que la había visto. Y no una vez, sino dos veces. Y además despacio. Dice, pasó despacio y se me cruzó. Dice, primero que miró y que detrás de la cardera pues vio a alguien como asomarse, una sombra. Y después que se dio la vuelta y vio otra, pero pasar muy despacio. Y que se metió en la pared y desapareció. Y el tío dice que de verdad, que todavía vengo con el repullo. Y yo me lo creo, vamos, que nada, un tío que sea fantasma precisamente en esas cosas, sino que se asustó de verdad. Y bueno, y de hecho ya las veces que eso me ha pedido siempre, va conmigo, porque le da rollo. ¿Cómo vive Granada después de tantos años esto de Lorca? ¿Es una herida que está cerrada, tú crees, o es algo que todavía supura? Habrá alguien que le interese de que se cierre, pero se llevaron al poeta más grande que ha dado esta tierra. Además lo decía Morente, que aquí matan a los poetas y tapan los ríos. Granada es lo que tiene. Es muy bonita, pero tiene su historia negra. Y todavía nos quedan por recorrer los últimos instantes
en la vida de Federico. Para ello nos vamos a adentrar ya en los barrancos de Biznar. Allí nos espera Miguel Caballero, con el que vamos a desgranar, como decimos, esos últimos instantes de vida de Federico García Lorca y los detalles más escalofriantes de su ejecución. Y entonces, en un momento determinado, cuando se está fusilando gente en Granada, cuando se sube gente del gobierno civil, porque hay que entender dos tipos de... en la guerra civil, en el bando republicano, hay que entender los que fueron ejecutados sumariamente con un juicio militar y se ejecutaron las tapias del cementerio, y otros que son estos, que son desaparecidos, que estos fueron detenidos, llevados al gobierno civil y desaparecidos, como en Argentina. Como la Argentina del Videla y de todo esto. Entonces, estos son desaparecidos. Entonces, cuando del gobierno civil quieren hacerlo desaparecer, pues el capitán Nestares, que es el que manda en esta zona, que está encabronado también porque él ha intentado ser gobernador civil y Valdés ha sido el que ha maniobrado y le ha quitado el gobierno civil, pues le mandan aquí. ¿Dónde los fusilamos? Pues aquí, que hay hoyos abiertos, y entonces los van subiendo a esta zona que es frente de guerra, que aquí no se pasado en cuanto se ponía el sol había toque de queda, y aquí se podía hacer todas estas barbaridades sin testigos. Aquí ellos vienen con los guardias de asalto que han subido desde Granada, conducidos por el teniente Martínez Fajardo, que es un teniente de la Guardia de Asalto. Viene de conductor, viene Villegas, vienen los 4 personas estas, un coche de escolta. Entonces paran en la colonia, esperan que se recomponga la escuadra de guardias de asalto que se han designado por ser buenos tiradores, por ser voluntarios. Se conforma esa escuadra de fusilamiento de la Guardia de Asalto entre buenos tiradores y voluntarios. Gente que cuando se produce la sublevación militar se apuntan a la Guardia de Asalto, pero sin ser guardias de asalto, es decir, los habilitan como guardias de asalto y tienen que hacer méritos para luego, cuando acaba la guerra, pasar a ser guardias de asalto y después posteriormente policía armada. Entonces, esa gente hace mérito. Y otros que son tiradores selectos. Entonces, esperan allí siempre antes de las 4 de la mañana, porque el Martínez Fajardo, digo antes de las 4 de la mañana, porque el Martínez Fajardo a las 5 menos cuarto sale de Granada en una columna a tomar Huetortájar, en la guerra aquella, en este tipo de guerra que era la guerra en descubierta, que se llamaba. Es decir, que lo mismo hacía. Eran tan poca gente los sublevados que al final tenían que multiplicarse. Traer a los detenidos aquí, que era una función policial, y después ir con una columna a tomar Huetortájar. Pues bueno, a partir de las 4 de la mañana. Antes de las 4 de la mañana se produce la ejecución, porque Martínez Fajardo, que es testigo y está aquí en la ejecución, sale a las 5 menos cuarto de Granada. Claro, tiene que volverse a Granada, montarse en la columna que va a tomar Huetortájar y irse a Huetortájar. Es decir, eso es con papeles, con el expediente personal de Martínez Fajardo, con los horarios de Martínez Fajardo. Digamos que estando el pozo abierto, disparan y lo que dejan es prácticamente caer el cuerpo. Entonces vienen con ellos aquí, unos guardias de asalto. Aquí no pensemos que es un fusilamiento con un pelotón de ejecución con los fusiles, sino siempre con las pistolas extrarreglamentarias de la Guardia de Asalto, pues dispararle de la manera que sea, los tiros más certeros, caen dentro del pozo, y al día siguiente pues son los enterradores que había en la colonia los que vienen a tapar todo esto.
Son tiempos extraños. Tenemos todas las respuestas delante de nosotros. Ahora solo tenemos que entenderlas. La búsqueda. Un viaje a través del misterio. Con Benjamín Amo. Esta noche vamos a viajar a Estados Unidos, concretamente al estado de California y más concretamente a la conocida ciudad de Los Ángeles. Allí nos encontramos con una vieja historia de los años 30 que, os confieso, en un principio creía yo que tenía más de rocambolesca o de sensacionalista que de verídica y de bien documentada, pero sin embargo tengo que confesar que a medida que me he ido adentrando en ella, en la documentación existente, y he ido uniendo cabos, yo mismo me he visto sorprendido con este inquietante tema de la ciudad lagarto, de la ciudad subterránea del pueblo lagarto en Los Ángeles. Hay una primera búsqueda. Nos situamos en febrero de 1933. Uno de los protagonistas, el fundamental, George Saffel, que es un ingeniero de minas. Otro protagonista, menos relevante, es Rex McGreggry, que es abogado. Y un tercer personaje, un hombre llamado Ray Martínez. Los tres comienzan a cavar encima de Fort Moore Hill, en unos terrenos que ocupaba una conocida mansión, la antigua mansión Banning. Lo que tenían era un antiguo mapa, propiedad de Martínez, y Saffel, que como ingeniero aportaba un invento que él mismo llamaba máquina de radio de rayos X, una herramienta que parece ser que era sensible a los depósitos de metales preciosos que se esconderían bajo tierra. Y por otro lado, McGregor, que como abogado lo que consiguió fue lo más sorprendente, es el permiso para poder llevar a cabo la excavación. ¿Por qué fue lo más sorprendente? Porque el permiso se solicita para, atención con este pretexto, buscar un primitivo tesoro enterrado en el lugar por antiguos colonos españoles. Lo que vieron las autoridades locales de Los Ángeles en ese posible tesoro fue una interesante fuente de financiación para los planes de expansión de la ciudad, ya que os recuerdo que estamos en 1933 y venían de esa gran depresión y del crack del 29. Fijaros, el diario Los Angeles Times publicó la siguiente noticia en ese 1933. La Junta de Supervisores del Condado ha autorizado a 3 hombres para excavar en la colina de Fort Moore, con la condición de que el condado reciba la mitad de todos los metales preciosos descubiertos. Pero solo 2 semanas después, y tras haber excavado hasta 15 metros de profundidad, el mismo periódico, Los Angeles Times, comenzaba ya a bromear con la búsqueda, diciendo: al parecer el oro es de carácter esquivo e inquieto, y no se contenta con permanecer en un solo lugar. La colina, por lo visto, fue salpicada de agujeros, pero ningún tesoro salió a relucir. El 9 de marzo, a última hora de ese día, una especie de emoción recorrió la excavación. Aquellos 3 hombres estaban agitados ante los datos que arrojaba ese invento de Saffel, y además en un lugar concreto. El Times, que hay que concretar que estuvo haciendo, como veis, un seguimiento bastante exhaustivo a la excavación, pues el Times reflejaba la noticia siguiente, ese 9 de marzo a última hora. Un silencio cayó sobre la excavación. Todo el mundo espera ver lo que la máquina de rayos pudo leer. Sin embargo, los cazadores de tesoros taciturnos se negaron a revelar la causa de la emoción contenida
y nos han dejado con un aire de intensa esperanza. Al día siguiente, cuando todo debía ser desvelado, el 10 de marzo, un terremoto de 6,3 grados sacudió la ciudad de Los Ángeles, matando a 120 personas y causando daños por valor de $45 millones de la época. Como os podéis imaginar, la búsqueda del tesoro fue olvidada con artículos sobre muertos, sobre la destrucción y sobre el caos. La prensa pasó por completo ya de esta búsqueda. El 27 de marzo terminaba el permiso para la excavación y nunca nada más se supo de Saffel o de sus compañeros a lo largo de ese año 1933. Pero solo un año después, en enero de 1934, Saffel vuelve a solicitar un permiso de excavación. En esta ocasión, la historia que le acompaña es otra bastante diferente, y es la que le había contado, y os cito textualmente, Pequeño Jefe Hoja Verde, un jefe de los indios Hopi, que me gustaría remarcar cuyas tradiciones lo que hablan es de criaturas que volaban sobre escudos. La historia de este jefe indio, de este jefe Hoja Verde, decía que hace 3000 años un grupo de nativos americanos conocido como el Pueblo del Lagarto comenzó a hacer túneles subterráneos que se estaban preparando, parece ser, para una especie de apocalipsis que se acercaba, e imaginaban que vendría como una gran lengua de fuego envolviendo a toda la tierra. Enterraron profundamente en un laberinto de túneles subterráneos y ante cámaras los registros de la historia de toda la humanidad hasta ese momento, grabados en tablas de oro gigantes. Según afirmaba el propio Saffel, lo que su máquina de rayos X había señalado un día antes del terremoto era la ubicación concreta de esas galerías en las que estarían esas tablas de oro. Bien, pues esta fue la historia que le contó a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles. Y en su mano también había un mapa que había dibujado de los supuestos túneles subterráneos en base a las lecturas que había logrado con su máquina de radio, de rayos X. Bien, pues Saffel obtuvo el permiso para tan curiosa propuesta de excavación. La Junta de Supervisores dio el visto bueno a que se buscaran esos túneles subterráneos. En el mes de febrero alcanzan la nada estimable cifra de 106 metros de profundidad en sus excavaciones, pero el 5 de marzo los pozos son rellenados apresuradamente y el contrato que tenían con la ciudad de Los Ángeles se rescinde sin mayor explicación. No vuelve a emitirse ningún comunicado sobre el proyecto y varios proyectos federales empiezan a erigirse en la zona de las excavaciones. Ya en 1947, unas declaraciones de la Cámara de Comercio de Los Ángeles insinúan que es bastante posible que ese laberinto existiera, pero que dado el actual desarrollo de proyectos, incluyendo edificios federales, estatales y del propio condado, habría pocas posibilidades de que futuras excavaciones pudieran autorizarse. George Saffel desaparece completamente del mapa y nunca más se vuelve a saber de él públicamente, hasta la fecha de su muerte, que fue en noviembre de 1957. No hay ningún tipo de información posterior que haga referencia a esos supuestos hallazgos de este ingeniero. Historias posteriores hablan de una red de túneles bajo Los Ángeles y Santa Mónica, que no son más o no serían más que la periferia de una extensa metrópoli sumergida bajo la costa del Pacífico. Cuando recopilé esta historia sobre la ciudad subterránea del Pueblo Lagarto para el libro Bases y Ciudades Subterráneas, me encontré con una serie de datos anexos que en principio nada tenían que ver, o sí. Fijaros, me tropiezo con una información que en mayo de 2014 3 investigadores de Los Ángeles
intrigados por la intensa actividad ovni de la zona en esos últimos años, se dedicaron a rastrear milímetro a milímetro la zona de costa a través de la herramienta de Google Earth. Según ellos mismos, buscando alguna anomalía que justificara los testimonios que afirmaban ver objetos voladores entrando y saliendo del mar. Bien, pues de repente encontraron una extraña estructura submarina frente a la costa de Malibú, una meseta de 9,7 kilómetros cuadrados, con lo que podría ser una entrada entre unos pilares de apoyo de 19 metros de ancho y unos 190 metros de altura. Las posibles explicaciones, el objeto o el propio origen de esta presunta puerta de acceso submarina al subsuelo de Los Ángeles es algo que por ahora queda, como os podéis imaginar, libre a vuestra propia interpretación. Yo os invito a utilizar esa herramienta Google Earth y a que podáis, pues en la zona de la costa de Malibú, que hagáis una búsqueda detallada, os vais a encontrar con esa plataforma que además llama la atención vista desde arriba porque es algo, pues parece como artificial. De todas formas, en este libro que os digo, Bases y Ciudades Subterráneas, podéis encontrar, además de esta historia del pueblo lagarto, pues las fotografías estas que os comento de Google Earth y las portadas de periódico de Los Angeles Times, que como habéis visto estuvieron haciendo un seguimiento muy exhaustivo de toda esta historia, incluso los mapas de George Saffel con esa red de túneles que la verdad es que llaman bastante atención porque es una extensísima red de túneles. ¿Y qué os puedo decir sobre los indios Hopis, que los hemos nombrado en esta segunda búsqueda que hacía George Saffel, ese jefe indio hoja verde? Bien, los Hopis son un grupo de nativos americanos del sureste de los Estados Unidos y son una de las más antiguas tribus de nativos americanos en esa nación. Los orígenes datarían, según algunos historiadores, del año 1050, es decir, más americanos que los Hopis no sé si habría. La palabra Hopi significa pacífico o gente civilizada en su propia lengua, y los Hopis hablan una lengua que se llama apropiadamente Hopi y es un lenguaje derivado del náhuatl, que es otro dialecto también local muy reducido en la actualidad. ¿De dónde son los Hopis? Pues mira, actualmente los Hopis viven en Arizona y tienen una reserva en la zona suroeste de Estados Unidos. Se llama Nación Hopi, donde algunos de ellos permanecen todavía hoy, hasta nuestros días, manteniendo vivas sus más antiguas tradiciones. ¿Y qué es lo más llamativo de estos Hopis? Os decía antes que sus antiguas tradiciones hablaban de dioses que volaban sobre escudos voladores. Así es, sus antepasados fueron visitados, según ellos, por seres que se desplazaban en esos escudos volantes y dominaban el arte de cortar y de transportar enormes bloques de piedra, así como de construir túneles e instalaciones subterráneas. La tradición de los Hopis, que sigue viva, como hemos dicho, hoy en día, une el origen de su pueblo al contacto con unos seres de forma humana que disponían de aparatos voladores en forma de escudos. Los textos clásicos latinos, por su parte, lo que dicen también es que los anales laurienses, que daban cuenta de las campañas de Carlomagno, refieren también diversos avistamientos de escudos voladores. Las tradiciones de los indios Hopi, como ya hemos dicho, exactamente igual. Cuando suenan estos melódicos acordes de guitarra interpretados por Johnny Cash, es la señal inequívoca de que nuestra búsqueda de esta semana ha llegado a su final.
En esta ocasión, en el episodio de esta semana, hemos transitado por dos cuestiones que a mí personalmente me apasionan. De alguna manera son enigmas que me acompañan desde siempre. Recorrer los últimos pasos de Federico García Lorca para mí siempre ha sido algo muy importante. Fruto de ello es el documental sonoro El Enigma Lorca. Espero que de alguna manera todo aquello que hemos contado sobre Federico os haya hecho ver que fue un personaje a la par que curioso, enigmático, sin lugar a dudas. Y en la fase final de este episodio hemos bajado a las profundidades de la ciudad de Los Ángeles para intentar desentrañar qué se oculta detrás de esa leyenda, detrás de esa historia fascinante, el enigma del pueblo lagarto. Los Ángeles es una ciudad sin lugar a dudas apasionante en superficie, pero como habéis podido comprobar, en su interior, en las entrañas de la tierra, bajo sus calles, se oculta un secreto, un enigma, o como mínimo una leyenda realmente intrigante. Como ya sabéis, volveremos en 7 días, desde un lugar y con historias que volverán a sorprenderos. Os ha hablado Benjamín Amo. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could